Amigas y amigos, es un gusto iniciar esta nueva jornada. Hoy es miércoles 7 de septiembre y mucha atención porque hoy ingresan a las aulas los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica. Desde aquí, todo el abrazo y toda la suerte para todos estos estudiantes que hoy inician esta nueva aventura de aprender. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verduga, a quien le vamos a preguntar qué le pareció el partido de ayer. Nueva derrota para la Tri. Vanessa, es un placer saludarte. Bueno, sí, apenados. Evidentemente apenados con la derrota de la selección, pero bueno, los números siguen dando, hay opciones, todavía estamos a la mitad de estas eliminatorias y hay que pensar en positivo, Vane. En todo caso, arrancamos este miércoles noticias con mucha información y lo hacemos de inmediato. La defensa del vicealcalde Eduardo del Pozo apelará la sentencia que emitió la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito. Esto por emitir declaraciones de deshonra en contra del presidente de la República, Rafael Correa. Hace 3 meses, exactamente el 10 de junio, Eduardo del Pozo, aún en su cargo de concejal de Quito, realizó estas declaraciones sobre el presidente Rafael Correa. Es increíble que vengan y ahora nos hablen de pactos éticos quienes a través de juicios, a través de determinadas presiones han conseguido ganar juicios y sacar esos recursos sin pagar impuestos con sentencias casi a dedo, podríamos decirlos. ¿A qué se refiere específicamente? Y sacar esos recursos a Bélgica. Ante esto, el primer mandatario interpuso una demanda en contra del edil por proferir expresiones de deshonra y descrédito hacia su persona. Es una afirmación directa que lesiona la personalidad y el buen nombre de un ciudadano. Es así que el pasado lunes la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito sentenció a Eduardo del Pozo a 15 días de prisión, $90 de multa y ofrecer disculpas públicas. Dice el artículo 396 del COIB, el numeral 1, que los actos proferidos en deshonra y en descrédito de otras personas constituyen contravenciones de cuarta clase que se sancionan con una pena privativa de la libertad que va de 15 a 30 días. Este martes en el municipio de Quito el abogado del sentenciado en primera instancia aseguró que tal decisión será apelada. Vamos a interponer la apelación en la cual se sostendrá también la nulidad de toda la causa por la vulneración al debido proceso. Aunque la entrevista fue realizada hace 3 meses, Del Pozo se contradice en sus afirmaciones. Hace aproximadamente un mes atrás, en mi calidad de vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, yo he dado una entrevista en un medio local. Recordemos que Del Pozo asumió la vicealcaldía de Quito el 22 de agosto anterior. Son muchos los actores políticos de oposición, los perseguidos. Quieren acallar a uno más. Ocurre ahora que todo aquel que comete un acto de esta naturaleza ahora se convierte en perseguido político simplemente porque la víctima tiene una representación de carácter político. A pesar de que la denuncia es a título personal, Eduardo del Pozo optó por utilizar recursos de la alcaldía para emitir su posición en el caso. Olga Velasco, Ecuador TV. Varios alcaldes de Azuay solicitaron en la Cámara Provincial la renuncia del prefecto Paul Carrasco, pues argumentan que tiene abandonado su cargo, mientras Carrasco pidió otra vez una licencia para dedicarse a la actividad política electoral. Vía Skype, desde Quito, el prefecto de la Azuay, Paul Carrasco, solicitó a la Cámara Provincial, por segunda ocasión en este año, una licencia de 29 días para dedicarse, dijo, a temas personales. Esta solicitud generó malestar entre varios alcaldes de la provincia, quienes mocionaron que renuncie a la prefectura. El prefecto ya ha descuidado demasiado tiempo a la provincia de la Azuay. Por lo tanto, mociono que el prefecto renuncie. Porque el tema no queda ahí. Se supone que el señor prefecto ha tenido viajes al exterior. ¿Con cargo a qué? Durante todo este año no hemos podido sentir la presencia del señor prefecto. Pidieron además un informe de cuántos meses el prefecto no ha ejercido el cargo. Es que Paul Carrasco está dedicado a la actividad política electoral en busca de una candidatura, dicen sus coidearios. La propia ley permite este tipo de licencias. Con mayoría de votos, la Cámara Provincial aceptó el pedido de Carrasco, que en resumen, durante 2016 lleva un mes con licencia sin sueldo, un mes de vacaciones con sueldo y del 7 de septiembre al 5 de octubre nuevamente se ausentará al cargo, es decir, suman 90 días de ausencia. Sobre el pedido de renuncia, esa moción no fue aceptada por la Cámara Provincial. Mientras el gobernador de Azuay pide a los organismos de control actuar ante lo que afirma es una evidente campaña electoral anticipada. A las autoridades del Consejo Nacional Electoral que se pronuncien sobre estas vallas
y sobre todo le preguntamos a la autoridad provincial con qué recursos se están financiando esta campaña anticipada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Vamos con otro tema. Patricia de la Torre, analista en temas políticos, insta a la ciudadanía a exigir comportamientos éticos en la práctica política ecuatoriana, principalmente el respeto entre autoridades. En las calles la ciudadanía piensa que es importante mantener el respeto entre la sociedad, así como a la principal autoridad del país, ya que eso es parte de un ejercicio democrático. Debe existir un gran respeto porque él fue elegido por todas las personas del Ecuador, bueno, la mayoría. Yo no estoy de acuerdo cuando se acusa a una persona injustamente. Siempre se debe de tener un sustento y más que todo no se debe manchar el nombre de esa manera de la otra persona. Lo fundamental aquí es el respeto. Comportamiento que se ha deteriorado, nos explica la analista política Patricia de la Torre, pues se ha llegado al punto de descalificar la honra de una persona. La autoridad se merece un respeto. Ese es el respeto que todavía no logramos conseguir los ecuatorianos. De ahí que el insulto, la mentira, la descalificación es pan de cada día en la política. Indica que esta forma de proceder es una vieja práctica de la política ecuatoriana que termina exacerbando. Por ejemplo, Abdalá Bucarán, León Febres Cordero, el mismo Nebot, que cuando era diputado, decía cosas muy desagradables. Ante comportamientos de esta naturaleza, de la Torre explica la actitud que ha tomado el jefe de Estado durante 9 años de administración. Exigir respeto a la autoridad. Exigir que no se le haga juicios de valor. Sancionar a quien intente hacerle una mala seña o descalificar a alguna persona, ¿no? De la Torre concluye que este comportamiento en el país se agudiza con el papel que juegan algunos medios de comunicación, sobre todo en tiempos electorales. Olga Velasco, Ecuador TV. Los partidos y movimientos políticos podrán acceder al padrón electoral cuando culmine el proceso de corrección y depuración técnica. El Pleno del Consejo Nacional Electoral explicó que, en relación a la propaganda anticipada, este puede pronunciarse solo en base a expedientes administrativos. En tanto, se confirma la suspensión de varios spots y también el retiro de vallas. Otro tema en Guayaquil, los representantes y jefes de diversos cuerpos de bomberos del país analizaron y discutieron además el anteproyecto de ley de prevención, protección, socorro y extinción de incendios que se plantea desde la Asamblea Nacional. En dicho borrador se señala que los municipios instituyan un seguro obligatorio para la reconstrucción de inmuebles afectados y que se instaure la capacitación permanente. Los miembros de la Casaca Roja presentarán la próxima semana un documento con sus respectivas observaciones. Básicamente el tema del financiamiento es uno de los temas. El otro tema muy importante es las autonomías de los cuerpos bomberos, de tal manera que los cuerpos bomberos mantengan su independencia propiamente, su existencia como tales. Esto no quiere decir que estamos en contraposición de lo que ya se aprobó en primera instancia del libro cuarto de la seguridad de las instituciones de seguridad complementaria. Por el contrario, con esta ley lo que queremos hacer es reforzar nuestra actividad tomada de forma macro en el libro cuarto. El reloj marca las 6 de la mañana con 40 minutos y la inversión extranjera y la leve recuperación del precio del barril de petróleo también son indicadores que permiten mejorar la economía ecuatoriana. Así lo explican varios analistas en la siguiente nota. A pesar del difícil contexto internacional que Ecuador afrontó el año pasado y hay señales de una importante presencia de flujos de recursos del sector externo que impulsan la reactivación económica del país. Así lo explica el analista económico Fernando Buendía. En este periodo se han firmado contratos con 2 empresas que van a hacerse cargo de los puertos a través de modalidades de alianza público-privada y asimismo está por concretarse la concesión de un tercer puerto. Y afirma que en nuestro país sí existen las condiciones necesarias para recibir inversión extranjera. Con una infraestructura vial importante y en general de redes de puertos, aeropuertos, con una seguridad en el ámbito energético, con una estabilidad en el ámbito tributario. Para el también analista Víctor Hugo Albán, otra variable que favorece a la economía nacional es el leve incremento del precio del barril de crudo. Lo que significa mayores ingresos al erario nacional y una mejor redistribución del ingreso.
Si se mantienen alrededor de 40 a 50 dólares, estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares. Desde el gobierno se anunció que para este 2016 se estima un decrecimiento de 1,7%, por influencia del contexto externo como interno. Sin embargo, Buendía y el BAN manifiestan que la proactividad de las políticas públicas pueden modificar este escenario. El Ecuador no es una isla y el contexto es a nivel internacional, es obvio. El dólar se revaluó no solamente para el Ecuador, sino para todos los países. Lo importante ha sido que el Estado ha sido capaz de regular y de controlar este escenario y que el país pueda salir con el menor daño posible. El incremento en los depósitos y créditos a partir de julio también es otra variable que refleja una mejoría en la economía. Así lo aseguraron los expertos consultados. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana, 42 minutos, una hora menos en Galápagos. Este 10 de septiembre se extraerá el primer barril de petróleo en el campo ITT, a cargo de Petroamazonas. Este crudo corresponde al Tiputini, el único bloque que se encuentra fuera de la reserva Yasuní y que se aspira alcance una producción de 20.000 barriles por día. Como se lo anunció meses atrás, el proyecto petrolero en el ITT comienza a cristalizarse. El vicepresidente Jorge Glass, cuando difundió esta información, señaló que esto significa un patrimonio nacional en reservas que con este plus alcanzan los 4.000 millones de barriles, lo que representa 19.500 millones de dólares en riquezas principalmente para las futuras generaciones. Este miércoles se iniciará con la extracción de los primeros barriles en el bloque Tiputini, que como ya es de conocimiento público, se encuentra ubicado fuera de la Reserva Ecológica Yasuní, un bloque en el cual se espera hasta finalizar el año una producción promedio de 20.000 barriles de petróleo al día, un proceso que se realiza mediante los métodos más responsables con el ambiente que existen en la actualidad, la denominada técnica en racimo, que por medio de pozos verticales permite maximizar la productividad reduciendo el número de perforaciones. La certificación en estas nuevas reservas aumentan las proyecciones de producción en el bloque ITT a un máximo de 300.000 barriles por día, un promedio para el 2022, y un crudo que en gran medida servirá para alimentar megaproyectos que transformarán nuestra economía, como la refinería del Pacífico. César García, Ecuador TV. Y ponga la atención a lo siguiente, porque después de 31 años nuestro país pondrá fin este viernes a su delimitación de fronteras. Ecuador y Costa Rica sellarán un proceso de diálogo pacífico, sin imposiciones ni intervenciones de terceros. Fue un proceso de acercamiento que inició desde 1978. Ecuador y Costa Rica ejecutaron los primeros diálogos para la definición de límites marítimos en los espacios adyacentes de las Islas Galápagos en Ecuador y la isla del Coco en Costa Rica. En 1985 se suscribió un primer convenio que fue aprobado 10 años más tarde por el entonces Congreso Nacional. Costa Rica no lo pudo hacer porque, a su juicio, hubo términos en dicho documento que no eran concordantes con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar, CONVEMAR. En el año 2014, luego de 2 reuniones técnicas binacionales, se definió el modelo geodésico para la definición del límite marítimo Ecuador-Costa Rica. En abril de ese año, las cancillerías de ambos países firmaron el convenio de delimitación marítima en el Pacífico. Dicho documento fue reconocido por la Presidencia de la República, luego por la Corte Constitucional y finalmente por la Asamblea Nacional. Por primera vez en la historia, 200 años de historia como república, Ecuador tendrá absolutamente cerrados todos sus límites terrestres y marítimos. María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea, destaca cómo una política de fijación de límites técnica por parte de la Cancillería y un trabajo científico por parte de la Armada Nacional posibilitó que Ecuador defina sus límites en el marco de una relación pacífica y sin injerencia de terceros. Es la voluntad del presidente Rafael Correa y su gobierno de constituir la patria, de dotarle al país al fin de piel completa. Con esta definición de límites, Ecuador gana 100 kilómetros de territorio marítimo, que según Cancillería es 5.3 veces más grande que el territorio continental. Muy pocos ecuatorianos sabemos que hoy tenemos frontera con Costa Rica, con un país centroamericano. Para el director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, Santiago Burneo, el hecho de tener soberanía en nuestras aguas ayuda a tener una gama de posibilidades para explotar responsablemente nuestra riqueza marina y explorar nuevas fuentes. Incluso si no sabemos qué hay ahí,
es una buena oportunidad para explorar porque ya es nuestro, ya podemos ir a ver si es que hay recursos minerales, si es que hay bancos de peces, mayor recurso alimenticio, etc. Javier Ceballos, Ecuador TV. Noticias fuera de nuestras fronteras. Hoy en Venezuela, simpatizantes y opositores al régimen del presidente Nicolás Maduro saldrán a las calles. La oposición busca acelerar el proceso de revocatorio del mandato presidencial. Aquí una nota. En Venezuela, miles de personas se movilizaron en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo a la jornada de protesta convocada por la oposición. Ellos dijeron que iban a la toma de Caracas, lo que es igual a la destrucción, al incendio, al saqueo de Caracas. Los dirigentes opositores agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática insisten en acelerar el proceso de revocatoria de mandato presidencial. Aquí, si no queremos que ocurran cosas que pudieran tener un desenlace muchísimo más grave, aquí hay que acelerarlo. Por su parte, Socorro Hernández, rectora del Consejo Electoral, asegura que los plazos están establecidos y que el cronograma se dará a conocer entre el 14 y 16 de septiembre. Que la recolección tendría lugar la última semana de octubre. Este miércoles el oficialismo y la oposición miden fuerzas en las calles. El titular de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, aseguró que en esta marcha rechazarán la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró nulos sus actos. Esas decisiones que tome esa sala constitucional violando expresamente la Constitución en la forma y en el fondo, no pueden ser acatadas por ningún poder público. Se prevé que el 14 de septiembre se realice una nueva movilización contra el régimen. En tanto, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a Caracas para continuar con las reuniones entre el gobierno de Nicolás Maduro y los opositores en el marco del proceso de diálogo que intentan establecer desde mayo pasado. Fanny Lara, Ecuador TV. Los trabajadores del gremio bancario de Brasil iniciaron una huelga indefinida. Además, se denunció un ataque con gas cloro que habría afectado a 60 personas en la ciudad siria de Alepo. Aquí un resumen de noticias internacionales para ustedes. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abandonó el Palacio de la Alborada, la residencia oficial donde vivió los últimos meses como jefa de Estado. A su salida, cientos de personas le dieron su respaldo. Rousseff viajó a Porto Alegre, donde tiene su vivienda particular. En tanto, los trabajadores del sector bancario iniciaron una huelga indefinida en demanda de mejoras laborales. Exigen un ajuste salarial del 6.5%. La Corte Suprema de Argentina falló a favor de autorizar el aumento de tarifas eléctricas en Buenos Aires. La decisión se tomó luego de analizar varios amparos judiciales interpuestos para frenar los incrementos que llegan hasta el 700%. El gobierno argentino, en cambio, planteará en la próxima audiencia pública un alza del 203% en las tarifas de gas residenciales para todo el país, escalonado hasta el 2019. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres denunció que las fuerzas militares del presidente Bashar al-Assad lanzaron un ataque con gas cloro en un barrio de la ciudad de Alepo, que ha provocado síntomas de asfixia a 60 personas, entre ellas niños y niñas. El huracán Newton de categoría 1 tocó tierra en Baja California, México, con vientos de 150 kilómetros por hora, ha provocado fuertes lluvias en el municipio de Los Cabos. A esta hora se desplaza por ciudades como Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Durango. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, canceló el encuentro previsto por su par filipino Rodrigo Duterte, quien lo insultó por los comentarios que Obama realizó sobre los derechos humanos en Filipinas y por su lucha contra los narcotraficantes, que deja hasta el momento 2.000 ejecuciones extrajudiciales. Tras la cancelación del encuentro, Duterte lamentó sus palabras. Fanny Lara, Ecuador TV. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana y ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros. Compañero, lamentablemente no ha sido un buen día para Ecuador, no ha sido una buena fecha para la tricolor. En todo caso, las eliminatorias se ponen cada vez más complejas, Diego. Así es, y creo que para complementar lo que tú dices, Abraham, no ha sido una buena época para la selección ecuatoriana, sobre todo en eliminatorias y en las últimas 2 ediciones de la Copa América. Pero vamos a, con amplitud, desarrollar el informe de lo que ocurrió ayer en la fecha número 8 de las eliminatorias sudamericanas. Les invito a que se pongan cómodos y disfrutemos de los goles. Vamos al choque que se dio entre las selecciones de Uruguay y Paraguay. Se enfrentaban en territorio uruguayo. El estadio Centenario de Montevideo era fiel testigo de una goleada que seguramente quedará grabada en la retina y en la memoria de todos los uruguayos y también de quienes aman al buen fútbol. Aquí está la primera del partido, Cavani al minuto 18. El centro es bueno y la definición mucho mejor porque no entra por el palo del arquero. Me refiero al de la mano izquierda.
en relación a la posición del cancerbero paraguayo, sino que cruza el remate Cavani con su habitual calidad. Escribía de esta forma la ventaja, que se ampliaba de esta forma al minuto 42 por parte del Cebolla Rodríguez. Aprovechando en esta ocasión la pelota quieta, la táctica fija, como le llaman algunos entrenadores, para escribir el 2-0 y por supuesto una victoria que se empezaba a labrar con mucho de calidad y por supuesto, como dicen muchos los uruguayos, aquella garra charrúa que normalmente nunca falta cada vez que la celeste salta a la cancha. El segundo tanto del encuentro, obra de Rodríguez. Al minuto 45+1 llegaba esta falta en contra de Luis Suárez. El delantero más importante del mundo era el encargado también de definir de esta forma. Borde interno de la pierna derecha, engañada totalmente al portero de la blanquirroja, como le llaman a la selección Paragua, y al final, con festejo muy sentido, el chino, el delantero del Barcelona y también de la celeste, escribía el 3-0. Vamos a revisar lo que ocurría ya en la segunda parte, con una selección paraguaya que, si bien es cierto, no es que se entregó en el segundo tiempo, pero al menos dejaba algunos espacios, sobre todo en la zona central de la saga, como en esta ocasión, intentando todos cuidar a Suárez, pero se olvidaron de que existía también un Cavani que tenía las capacidades de hacer esto y más cosas. 4-0 ganó la selección de Uruguay. La reiteración de la jugada, miren ustedes, el pase, habilitación, peinando la pelota, la velocidad de Suárez y también su olfato, porque al final la pelota ya la tenía aparentemente controlada el defensor de Paraguay, pero pudo más, como digo, ese olfato que tiene Suárez para poder conseguir nuevamente el balón, ganar la raya, levantar la pelota, acomodarse incluso para que sea su pierna derecha el que levante el balón y al final la definición de Cavani. 4-0 Uruguay, retomando su vena gloriosa, encaminando también su camino para, su ruta más bien, para Rusia 2018 y conseguir un cupo. Vamos a revisar lo que ocurrió entre las selecciones de Chile y Bolivia. Vamos a mirar la revisión de lo que ocurrió en este 0-0, que le permite a Bolivia sumar 7 puntos. Raldés y Martins fueron los grandes destacados de este partido. Chile no pudo batir a la selección boliviana, que no generó mayor peligro más allá de las posibilidades que hemos definido. Vamos ahora hasta territorio venezolano, porque allí se enfrentaban para conseguir un empate venezolanos y argentinos. Venezuela y Argentina frente a frente en este choque en el que Juanpi al minuto 35 conseguía el 1-0. Los venezolanos no lo podían creer, porque fue un gol de gran factura, con una Argentina que se paró bien en el campo. Hasta ese momento tenía pocas posibilidades el conjunto local, pero tuvo para marcar el primer tanto, minuto 35. Luego el mismo Juanpi es quien habilita a Martínez para al minuto 53 marcar el 2-0. La mueca de Bausa lo decía todo, porque los venezolanos superaban con ese destaque individual, sobre todo de Juanpi, de Martínez, ya a la altura del minuto 53, a una selección de Argentina que volvió a demostrar que tiene mucha Messi dependencia. Sí, señores, a algunos no les gusta esto, pero la lluvia de Mérida fue testiga de lo que ocurría en el transcurso de este encuentro, en el que Prato conseguía una reacción con el descuento. Llovió mucho ayer en Mérida y, como lo hemos dicho, el equipo de Bausa sintió la ausencia de Messi. Perdía 2-0 e igualó con este primer grito de Prato y el segundo de Otamendi, aprovechando una pelota quieta, aquellas que duelen mucho a las defensas y a los entrenadores, también a los porteros. Cuando se marca un gol de tiro libre, de tiro de esquina, definitivamente hay una evaluación importante que se tiene que hacer en la mesa posterior al partido y revisando el video. Otamendi en el 2-2, el empate entre venezolanos y argentinos. Vamos hasta Brasil, porque allá le daba la bienvenida el conjunto de Neymar a la Colombia de James Rodríguez. El primer tanto de Miranda. Recorrían apenas 70 segundos aproximadamente del partido y ya llegaba el centro de Neymar. Neymar que se pone el equipo al hombro. Neymar que conecta el centro. La definición de Miranda. Y el 1-0 para la selección brasileña. El segundo tanto del encuentro. Obra de Marquinhos.
Al minuto 36, tras este centro que intentaba convertir en gol Vaca, Cuadrado, entre otros, pero Marquinhos es el que termina embocando en su propio arco. Tras este remate, intentando resolver en el rechazo, pero terminó embocándola en sus propias redes. El centro fue de James Rodríguez. Vamos a mirar el segundo tanto de los brasileños, tocando del medio sector, intentando asumir cada uno su rol, su protagonismo, pero es Neymar el que toma la pelota y en este remate, para cerrar una jornada inolvidable de Neymar en la última época, porque ha conseguido la medalla olímpica, la de oro, consiguió también ser el gran destacado en el partido anterior frente a la selección de Brasil, siendo la figura en el medio sector, triunfando en el medio sector, ganando el medio campo, ahora apareciendo un tanto tirado hacia el sector izquierdo, con una definición de mucha calidad, prefirió eso más que la fuerza, la técnica antes que otra cosa, y Neymar, como lo hemos dicho, cerrando un espacio de tiempo inolvidable para él, para su selección. El tanto de la victoria, 2-1, ganó Brasil. Vámonos ahora al partido fatídico de Ecuador. Aquí, poco comprensible lo que quiso hacer Achillier. Dejó arriba la mano. Se marca el penal allí. Incomprensible realmente lo de Achillier. Deja estirada su mano, su brazo izquierdo. Llega Cueva para marcar el 1-0. La selección peruana no jugaba mejor que Ecuador a esta altura, pero sí el gol vino a marcar un antes y un después para el conjunto ecuatoriano a los 19 minutos. Cueva, Cristian Cueva, uno de los grandes destacados de la selección peruana. Había tenido también una excelente Copa América Centenario y ahora lo ratifica con el buen momento que intenta asumir el equipo de la banda roja. También la cara de Quinteros lo dice todo, ¿no? Hasta ese momento a Ecuador no le salía todo bien. Más bien habían ciertos altibajos y ciertas líneas en la cancha en las que se marcan curvas descendentes bastante preocupantes, sobre todo en el sector defensivo. Aquí está Achillier pagando, dicen muchos, la deuda que asumió con aquella jugada del penal, pero él está para evitar los goles, no para hacerlos. No queremos ser duros con Achillier, pero lamentablemente demuestra estar para otra cosa. Y no precisamente para vestir la camiseta de la selección ecuatoriana. Achillier, el tanto de la igualdad, este llegaba al minuto 30, 1-1. Se escribía en el marcador y eso le venía a dar cierto hálito de esperanza a una selección ecuatoriana que tenía que corregir, sobre todo en el manejo de pelota y en la búsqueda de alternativas distintas en el ataque. Alternativas que, al menos hasta el momento con las que se han presentado, ya se demuestra de que al no tener una capacidad física al 100% por la falta de regularidad de muchos de sus elementos, son presa fácil de los rivales. Y el tanto de Renato Tapia al minuto 77, la definición es excelente porque si es que decidía rematar por bajo, habían muchas piernas, un bosque de piernas ecuatorianas que podrían evitar con el rechazo el gol. Pero escogió el punto más alto del arco, aquel donde ni siquiera Domínguez llegó con su capacidad de reacción para echar la pelota por encima de la horizontal. Gareca, que resucitó las opciones de la selección peruana al término del partido, manifestando de que se apega a aquellas, más allá de que sean matemáticas o reales en sí. Las posibilidades están, dijo Gareca, y a ellas nos aferramos para tratar de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Domínguez, el rechazo a medias, deja la pelota servida para el atacante y el 2-1 definitivo de la selección peruana frente a la de Ecuador. Uruguay es el nuevo líder de la tabla de posiciones con 16 puntos más 11 de gol diferencia. Brasil en el segundo lugar con 15 más 7. Los mismos 15 de Argentina, pero más 3. Por eso se ubica en el tercer lugar. Colombia con 13 puntos. Ecuador con 13 puntos. Más 2 el conjunto cafetero. Ecuador con un gol diferencia positivo de 1. Paraguay en la sexta casilla con 12 puntos y menos 2. Chile en el séptimo lugar con 11 puntos y más 1. Bolivia en el octavo lugar con 7 puntos y menos 4. La selección peruana con 7 puntos y menos 7, dicen que tiene chance. Y Venezuela en el último lugar con 2 puntos y menos 12. Las próximas jornadas de la selección ecuatoriana serán frente a la selección de Chile y frente a la selección de Bolivia. Atención,
Estas se jugarán el próximo jueves 6 de octubre. Brasil enfrentará a la selección de Bolivia en primera instancia. Mientras tanto, Ecuador a la selección de Chile. Paraguay hará lo propio con la selección de Colombia. Seguimos revisando la fecha 9 del campeonato de eliminatorias sudamericanas. Perú enfrenta a la selección de Argentina en el Estadio Nacional de Lima y Uruguay recibirá a la selección llanera. Con eso despedimos el primer bloque de noticias, revisando los goles de las eliminatorias sudamericanas. Goles que lamentablemente no fueron convertidos en esta ocasión por la selección ecuatoriana. Regresamos más adelante con más información a propósito de una nueva fecha del campeonato ecuatoriano y varias novedades en diferentes disciplinas deportivas. Mientras tanto, les dejamos un abrazo. Abraham, con la promesa de volver dentro de una hora. Buenos días. Gracias, Diego Valencia, por esas actualizaciones. Vamos a hacer aquí una pausa, pero al regreso ya se viene Carlos Rabascal con Pensamiento Crítico. No se aparten, ya venimos. Este domingo en Rodando Ecuador Leyendas, aceleramos a 70 kilómetros por hora junto al precipicio en coches de madera modificados. Nos subimos al columpio más alto del Ecuador. Nos encontramos con una hermosa familia de osos de anteojos y bajamos 8 metros bajo tierra en busca de las respuestas de la leyenda de las tumbas perdidas. La claustrofobia. Otro hueso humano. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas, Ecuador TV. Somos aventura. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. ¿Siente ansiedad cuando se olvida su teléfono celular en casa? No pasan 5 minutos y usted ya quiere revisar alguna de sus redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que la tecnología nos controla? Habrá que ver hasta dónde es buena la tecnología para nosotros. Es el tema de Al Mediodía por Ecuador TV. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Qué gratificante pasar de estar escondida y marginada a ser parte de las personas que hacen crecer el país. Yo soy Revolución Ciudadana. La década ganada. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla. Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Los miembros del Consejo evaluarán y darán seguimiento a los contenidos de los medios públicos y serán actores activos de la creación y construcción de nuevas propuestas audiovisuales, radiofónicas y digitales. Su labor será velar por la calidad de los contenidos difundidos por Ecuador TV, Radio Pública y la Agencia de Noticias Andes para mejorar los programas y proyectos de los medios públicos. El Consejo Ciudadano estará compuesto por 7 miembros de la ciudadanía que tengan experiencia en televisión, radio, comunicación digital, docencia universitaria en comunicación, trabajo y gestión de grupos de atención prioritaria, producción audiovisual independiente y adicionalmente un estudiante de comunicación social. Juntos velaremos por la creación de contenidos de calidad y su correcta difusión, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es. consejociudadano@rtvecuador.es. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más. América Latina, una región en disputa. Fernando Buenabad analiza la situación política de la región. Hay que crear blindajes a nuestras democracias. En una entrevista que invita a mirar los procesos progresistas desde una visión autocrítica. Las conclusiones y la estrategia para contrarrestar el avance conservador en Mundo al Revés.
este jueves 22 horas. Muy buenos días, bienvenidos a Pensamiento Crítico. El día de hoy con cierta tristeza por la derrota de Ecuador. No ganamos ya desde hace algún tiempo, a pesar de que estamos a 3 puntos del puntero. Pero bueno, no vamos a tratar eso en Pensamiento Crítico, vamos a tratar otros temas. Le doy la bienvenida al ministro coordinador de Seguridad, César Navas, con quien vamos a hablar sobre un tema que para mí, como ciudadano, más que comunicador, es fundamental e importante como trascendente. El sistema de seguridad social en el mundo está siendo revisado porque hay un inconveniente. Y el inconveniente que es cada día que la población en el mundo está envejeciendo. Y si la población en el mundo está envejeciendo, significa que a futuro, en un horizonte de tiempo, vamos a tener menos aportantes por jubilados. En el Ecuador se requiere 8 aportantes, 8 activos por un afiliado que se llama un pasivo. Pero eso va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es generar un ambiente de sostenibilidad a la seguridad social. Y creo que en el Ecuador se está haciendo la abstracción de lo importante y trascendente para entrar en una coyuntura que para mí no tiene importancia. Y es cómo hacer del sistema de seguridad social algo sostenible. El Ecuador se puede dar el lujo de mantener regímenes especiales para la policía, para las Fuerzas Armadas, el día de mañana para los médicos, para los ingenieros comerciales, etcétera, es lo que debemos debatir. Le doy la bienvenida al señor ministro coordinador de Seguridad, César Navas. ¿Es factible lograr una sostenibilidad manteniendo los regímenes especiales para todos aquellos que quieren ser especiales? Carlos, buenos días, buenos días también a los televidentes. Bueno, los regímenes especiales están establecidos inclusive en el marco constitucional, ¿no? Pero eso no significa que esté bien. Sí, pero justo aplicado a donde es la especificidad de, en este caso, tanto de la profesión militar como de la profesión policial. En el resto de cosas rige un principio, como está también establecido en la Constitución, de universalidad. Recordando que en este marco constitucional tenemos solo un sistema nacional de seguridad social y estos regímenes tienen que obedecer a estas particularidades. Por ejemplo, no hay que dejar de mencionar que la carrera militar es piramidal, es decir, no todos van a poder llegar a ocupar la más alta jerarquía. Entonces, eso ya te va coartando en la línea de tiempo, que no todos pueden ir ascendiendo o cumplir los tiempos mínimos. Entonces, se ha establecido un tiempo mínimo de aportaciones para que tú puedas pasar al servicio pasivo tanto en Policía Nacional como en Fuerzas Armadas. Lo que sí tenemos que discutir, y coincido contigo, para ver no solo un marco de sostenibilidad, que es importante, sino en el marco general de la seguridad social de nuestro país, de la realidad de nuestro país, para tener coherencia con las políticas de justicia y equidad, es que tienen que ser revisados estos regímenes especiales. Yo no estoy diciendo que se elimine la seguridad social, yo lo que estoy diciendo es que tengamos un sistema único para poder ir guardando ciertas especificidades y particularidades, porque esto te lo planteo así de sencillo, ministro coordinador de Seguridad, César, y permíteme que te tutee, porque somos amigos también. Es decir, no vamos a almidonar para aparentar una entrevista, pero vamos a lo siguiente. A ver, las Fuerzas Armadas, como la policía, no tienen el universo suficiente para que de los activos financiar a los pasivos y en los niveles que hay. Así es. Por tanto, eso va a colapsar. Sí. Y por tanto, el subsidio cada día va a ser mayor año a año y un horizonte de tiempo va a ser mucho dinero que incluirlo dentro del sistema de seguridad social único. ¿Y quién termina pagando el subsidio? No es el gobierno nacional, es todos los ecuatorianos los que terminamos pagando el subsidio. Yo no estoy diciendo quítenle la seguridad social a los militares ni a la policía. Lo que estoy diciendo es sinceremos el sistema para tener un sistema eficiente y un sistema sostenible. Carlos, y justo en ese sentido está planteada la reforma a la Asamblea, ¿no? Y una reforma en que
Primero, estamos diciendo, vamos a revisar el tiempo de aportación. Segundo, vamos a trabajar en base o cómo se calculan las pensiones. Tercero, cuáles o cómo se van a incrementar estas pensiones en el tiempo. Y también hemos dicho, claro, como tiene que ser, justo con esa visión, las pensiones no pueden seguir incrementándose o haber esta diferencia tan grande con el sistema, digamos, entre comillas, civil, el sistema nacional. Entonces, hemos puesto un techo a eso. También en este momento, ¿no? O sea, eso de que dice que vamos a hacer sostenible la seguridad social de estos dos regímenes especiales por sí solas, es una fantasía. En este momento... Eso no es una fantasía, eso es una mentira. Bueno, sí. Pongamos los adjetivos calificativos sí. correspondientes. Pero lo tratamos siempre de posibilidad, no, es que vamos a ser sostenibles. No van a ser sostenibles. En este momento el Estado ecuatoriano subsidia las pensiones con un 60%. Como lo mencionaste también en tu intervención, eso va a ir incrementándose en el tiempo. Mientras en una parte son 8-1 del sistema civil, es decir, por cada 8 activos tenemos un jubilado. En el sistema militar, el sistema policial, casi estamos 1-1 y con una tendencia a ir disminuyendo. Entonces, las aportaciones de los activos va a ser imposible, o es imposible que por sí cerrar esas brechas. Entonces, si el tema es no hacer un sistema único, a pesar de que es universal, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hay regímenes especiales, ¿cómo ir cerrando esas brechas? Porque esas brechas también tienen que ver con la capacidad de los subsidios en el día de mañana, y eso es un problema a futuro. Mira, y basado en eso ha habido cálculos actuariales el 2006, 2007, el 2010, el 2012, y creo que las personas que de forma objetiva, real, han analizado este tema, nadie se niega a que tiene que existir una reforma en estas dos leyes. Tanto así que el mismo ISFA propone el año anterior ciertas medidas para poder intervenir. Por ejemplo, ni siquiera proponen incrementar a 25 años de servicio, no, a 30 años de servicio. Propone incrementar el aporte individual del militar en 3 puntos. Y así hay otras propuestas más, porque está claro... Propuesta del propio ISFA. Del propio ISFA. ¿Qué ha dicho el gobierno? No, o sea, nosotros vamos a hacer que no sea retroactivo en el tema de los años de servicio. Los que están en este momento continúan con 20 años de servicio. Los que ingresan, los nuevos, pasan a 25 es decir, años. No retroactivo. No retroactivo en eso. Lo que sí hemos dicho es que vamos a congelar las pensiones con el techo que están actualmente hasta que el sistema nacional vaya equiparando. Pero ¿sabes cuánto es ese cambio? Estamos hablando de 18, 20 años, no es que va a ser mañana en que se van a equiparar, ¿no? Una. La otra, decir que en vez de que sea con el último salario, el cálculo de tu pensión, sea con los últimos 5 salarios, algo que es... Como se lo hace con la sociedad civil. Así es. O sea, no estamos planteando nada fuera de lo común, de lo lógico. Y tercero, que tiene que ver con el incremento de estas pensiones en el tiempo, que se vayan ajustando de acuerdo a la inflación. ¿Y ahora cómo se está ajustando? Actualmente, ¿cómo se está ajustando las pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas? Bueno, primero el cálculo está dado, te decía, con el último sueldo, ¿ya? Y se va ajustando conforme el sueldo de los activos. Es decir, te van incrementando el sueldo al activo y se va a ir incrementando la pensión. Entonces, esas son las cosas. Se va incrementando la pensión acorde al sueldo del activo. Conforme al acuerdo del activo. Entonces, ahí hay cosas que no son coherentes con una política de justicia y equidad, cuando tú tienes el resto de la sociedad enmarcado en con otros digamos, con otras figuras. Y sobre todo, Carlos, decir que no solo es un tema de sostenibilidad, sino también de coherencia con lo que hemos propuesto como gobierno. Y aquí hay un tema de equidad que hay que debatir. Totalmente. Y viendo algo importantísimo, ¿no? Que yo creo que no todo, que nosotros estamos como ecuatorianos, y creo que todo el mundo quiere hablar del buen vivir y que seamos un país próspero, etcétera. Pero podemos ver hacia atrás y vemos todavía ecuatorianos, principalmente de la tercera edad, que no tienen ni siquiera acceso a la seguridad social, o no han tenido ese acceso a la seguridad social. Ha habido reformas importantísimas cuando vemos el reconocimiento de la seguridad de las amas de casa, cómo se ha formalizado el trabajo de las personas que trabajan en el área doméstica y todas estas cosas, pero ¿y el resto? El resto también tiene que participar, y como tú decías, es momento de como sociedad podamos debatir esto. Ahora, cuando hablamos del tema de los ajustes de la pensión jubilar, en el caso de los militares fundamentalmente, dice, se toma el último
sueldo, llamemos así. Sí, tú puedes estar un mes en esa pero jerarquía y te fuiste con ese sueldo. Sí. Y los ajustes con base en ese sueldo se hacen en función o con base en la inflación o con base a un incremento que se lo calcula ¿cómo? Bueno, actualmente es con base al incremento del sueldo del activo. Es decir, si la persona que está activa con tu mismo o sea, si grado, se retira con $10.000, sí, la pensión jubilar es de $10.000. Sí. Es más, pasa algo interesante, ¿no? En este momento, como los aportes de los activos son muy altos, hay un momento dentro de la carrera donde el pasivo recibe más que el activo, por el tema del aporte, ¿no? El aporte, tú sabes que el aporte es 23% de su salario, mientras que el tope de la pensión es un 88%, o sea, va a recibir un poco más. ¿Cuál es la pensión más alta en este momento? Bueno, estamos hablando sobre los $4.850, sobre eso, actualmente. Entonces, imagínate esa diferencia. Y no solo hay esa diferencia entre el sector civil, el sector militar o el sector policial y el sector civil, sino también interna, ¿no? Ahí tú comienzas a ver diferencias entre el personal de tropa o la tripulación, también con las máximas jerarquías de Fuerzas Armadas. Claro, esto dicen, bueno, tiene que ver también con cuánto es el porcentaje que yo aporto. Y aportan mucho, aportan un 23%, pero a veces también se olvida que el Estado aporta un 26%. Y si eso lo comparamos con la seguridad social, civil, donde los aportes sinceramente no tienen esos alcances, donde tenemos aportes que bordean el 11.15%, entonces ahí está el impacto. Pero también hay que analizarlo desde otro punto de vista. Los miembros de las Fuerzas Armadas, y lo digo con profundo respeto, yo no quiero entrar al tema de la política electoral, yo quiero entrar al tema técnico de sostenibilidad de un sistema de seguridad social. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional, en el ejercicio de su actividad, mientras estén activos, además del ingreso mensual, que es legítimo y al cual tienen derecho, tienen otro tipo de beneficios que se pueden monetarizar y que significarían ahorro en los gastos que para un miembro de la sociedad civil no sería un ahorro. ¿Existen esas condiciones? Sí, existen ciertas condiciones especiales propias también de las funciones que desempeñan. Por ejemplo, un tema de vivienda fiscal, si a ti te mueven de un reparto o de una ciudad, de tu ciudad de origen a otra, hay la preocupación y parte del bienestar que se da al soldado que pueda acceder a la vivienda fiscal. La educación, ¿no? O sea, esto de la gratuidad de la educación, sin duda alguna, ha beneficiado a todos. Tú sabes, yo fui oficial de la Armada en servicio activo y cuando ingresé a la escuela naval, cuando uno ingresa a la escuela naval, bueno, uno cuando ingresa a los institutos de formación, la convicción, no andas pensando si existe el ISFA, cuánto es el aporte, ni cuánto me voy a retirar, es un tema de convicción, ¿no? Por eso yo creo que la mayor parte de los soldados entienden estas reformas, estas propuestas. Pero te decía que en ese sentido sí existen otros incentivos, se ha reconocido y ha sido propio del gobierno, de este gobierno, por ejemplo, reconocer que antes no existía el tema de las horas extras, ¿verdad? Entonces tienen una bonificación anual por las horas extras que se trabajan, sin duda alguna sí lo hacen. Por eso te decía, y también ya entrando a ese tema escabroso, ¿no? Que tratan de confundir, han tratado politiqueros de meter su mano en esto y tratar de confundir a la opinión pública, decir que esto es contra las Fuerzas Armadas, contra la institucionalidad, en absoluto. Yo creo que en ese marco del diálogo nacional coherente, en las políticas que tenemos como gobierno del marco de justicia y equidad, son los temas que deben ser debatidos, no solo por un tema de sostenibilidad, sino por convicción de que una nación alcance los mejores estándares en el buen vivir. Gracias, César Navas. Y aquí hay un tema que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con lo que hemos tratado. A ver, yo comienzo diciendo, esto es un tema que hay que debatir a profundidad porque esto no es sostenible. Mantener estos regímenes no es sostenible. Cada año va a haber menos aportantes, ¿verdad?, para financiar a los pasivos que significan los jubilados. Eso significa que usted, yo y todos los ecuatorianos tenemos que pagar un subsidio que cada año va a ser mayor. Pero en términos de sostenibilidad, a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, ustedes son los que están corriendo riesgos realmente, porque si esto no es sostenible en el tiempo, ¿quién va a ser el perjudicado? Ustedes que hoy están activos y que mañana se tienen que jubilar. Y eso pasa con el sistema de seguridad social en el mundo. Por algo se está revisando en el mundo. Si no, comencemos a revisar las noticias, comencemos a investigar qué está pasando en los otros países y comencemos a ver cuántos regímenes especiales de sistemas de seguridad especial hay también en el mundo.
Esto no se trata de politizar. Investiguen, investiguemos, generemos un debate, pero concluyan ustedes, que son los que deben concluir en un Estado democrático. Venimos de inmediato. Esta vez yo voy a decidir los pasos a seguir. Había que hacerlos gritar, enojarse, hartarse de su propio hartazgo, transformar el dolor en un grito de liberación. Tienen que gritar bien fuerte, tan fuerte como para acallar esa voz interna que los tortura, que los injuria, esa voz interior que los odia. Había que empujarlos hasta su propio límite, hasta que pudieran dar ese grito que pone fin al abuso. Tienen que poder gritar, hasta acá llegaste. Aliados, hoy, 18 horas. Hasta dejarte caer, hasta que puedas librarte y arrodillarte. Yo pasé de ser una esclava doméstica a una empleada doméstica, una trabajadora con derechos como todos. Yo soy Revolución Ciudadana. La década ganada. Vastos leviatanes. Impresionantes depredadores. Y algunas de las bestias más extrañas que jamás hayan caminado en nuestro planeta. Especiales de la BBC. Viernes, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. El primer festival deportivo del país llegó para activar las palmas en Esmeraldas. Sportfest, activa tu mundo. Activa el deporte, el turismo y la diversión. Te esperamos el 3 de septiembre para la competencia de Triathlon Sprint y el 17 de septiembre para el mix de ciclismo 80K. No te lo pierdas. 3 y 17 de septiembre en Playa Las Palmas, Esmeraldas. Inscríbete en www.sportfestecuador.com.es con el auspicio de Sportfest, activa tu mundo 2016. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. ¿Sabías que comer una manzana al día mejora la salud de tu corazón? ¿Sabías que de lunes a viernes, 19:30? Ven y sé parte de la generación sin límites. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses, con la mayor variedad de modelos 4G LTE. Nadie te da más. Únete a Claro y vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1.700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. 7 de diciembre de 1941. Los japoneses atacan Pearl Harbor. Menos de 2 semanas antes, Hitler envía su fuerza secreta. Un asalto tan mortal que el gobierno de los Estados Unidos lo oculta. Lengua suelta hunde barcos. Puestos de combate, estaciones de combate. Ahora, por primera vez, un equipo de científicos osados van en busca de los naufragios. Usan tecnología de punta para una misión completamente nueva. Grandes documentales nos traen Los nazis invaden América. Hoy, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Continuamos, amigos televidentes, tenemos ya la presencia de doña Yolanda Hoyos, presidenta ejecutiva de Audiolec. Ustedes preguntarán qué es Audiolec. Bueno, Audiolec es una empresa, es una industria nacional que maneja algunas marcas. Una de esas marcas es Riviera, los televisores, los plasmas, que he decidido entrevistarla porque vengo escuchando a lo largo y si la verdad es que si solo me pongo a escuchar, la verdad que me deprimiría. Porque todo el mundo habla que la crisis, que la facturación se nos baja, que entonces los dineros en los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, Audiolec, y doña Yolanda Hoyos me explicará por qué.
ha invertido el año pasado, ya en medio de esta coyuntura económica difícil, llámese crisis, llámese recesión, como ustedes quieran, nada más ni nada menos que 11 millones de dólares en tecnología. Yolanda Hoyo, bienvenida. Muchas gracias. ¿Valiente, gracias por la invitación. aventurera o irresponsable? No, creo que amamos a nuestro país y consideramos que aquí tenemos que luchar. Cada ecuatoriano pues debe de contribuir y esa es nuestra contribución para la economía del país, que es un factor muy generador, pues generamos empleo, se compran parte de la integración de nuestros equipos, es adquirida localmente y como usted bien lo dijo, en todo lo que llamamos crisis, nosotros apostamos e invertimos el año pasado para cumplir con los requerimientos gubernamentales de la integración nacional. Ahora, 11 billones de dólares es mucho dinero en estos momentos. Así es. Uno no invierte si es que no encuentra una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad que vio usted como CEO de esta empresa, como Audiolec, para poder invertir los 11 millones? Porque evidentemente en empresas sí se busca una tasa interna de retorno. Claro que sí. Nuestra oportunidad del mercado. Realmente el mercado ecuatoriano es un mercado que ha crecido mucho y en el segmento de televisores específicamente, que es donde nosotros estamos, un televisor grande, un televisor con alta resolución, es aspiracional. 4K, ¿no? 4K, exactamente. El 18 nosotros justamente tuvimos un lanzamiento en donde comunicábamos a nuestros clientes y al público en general un reposicionamiento de la marca. ¿Cómo lo logramos? En todo este ir y venir del trabajo arduo que hemos tenido durante muchos años, porque Riviera es una marca que data de 1968, logramos una alianza estratégica con la tercera fábrica a nivel mundial. Esta fábrica nos va a vender su CKD y nosotros acá, por lo tanto, Riviera ya va a ser una marca que pasa a formar parte del primer segmento de marcas, liderándolo junto con las marcas internacionales. Pero hay transferencia de tecnología en esta alianza. Hay transferencia de tecnología, es decir, lógicamente. esa dependencia tecnológica en algún momento dado o esa brecha va a ir acortándose en un horizonte de tiempo. ¿En qué tiempo podría suceder eso? Bueno, nosotros inicialmente, les comentaba previamente que ensamblamos una marca internacional como Sony. Para esto tuvimos que mandar a capacitar. Mandamos a nuestros técnicos fuera del país, estuvieron en Brasil, estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en China, estuvieron en Japón. Todo esto en pos justamente de nosotros tener una planta con alta tecnología, que es lo que hasta ahora hemos logrado, porque si no fuera así, esta fábrica tercera en el mundo no habría aceptado firmar con nosotros este acuerdo, ¿no? Le voy a poner, le voy a hacer una pregunta para medir la evolución, entonces, para que no quede solo en palabras, y Claro, me interesa contrastar y puntualizar. Hace 10 años, ¿cuál era el porcentaje del VAN, valor agregado nacional, y a la fecha, haciendo un corte presente, cuál es el valor agregado nacional? Bueno, hace 10 años realmente todo lo importábamos. O sea, era cero. Era cero. ¿Y hoy Cero. el valor agregado nacional? Y hoy el valor agregado nacional lo tenemos entre un 23 y un 28%, que para hacer integración nacional es bastante. Ahora, ¿eso va a ir increciendo en el tiempo? ¿A qué valor agregado nacional se podría llegar? Bueno, aspiramos a llegar por lo menos a un 28, 30%. ¿En qué tiempo? Por lo menos en 3, 4 años, porque no es fácil. Ahora, lo que estamos haciendo actualmente con la nueva máquina que adquirimos es la tarjeta mainboard, que es lo más importante en el televisor. O sea, es una integración nacional, porque ya nos convertimos en fabricantes, una integración nacional bastante importante para el equipo, para el televisor. Ok, ahora vamos a generación de empleo. ¿Cuál es la capacidad de generación de empleo dentro de esta industria y fundamentalmente en la empresa? Bueno, la generación de empleo es directa y un factor generador también indirecto, porque compramos mucho dentro del país. Al momento nosotros contamos con aproximadamente 200 empleados.
de los cuales en temporada 200 alta, empleados de forma directa, es decir, estamos hablando de 200 familias. Así es. Pero en temporada alta, como son fin de año, ya entrando a la Navidad, nosotros hemos llegado ya hasta las 550, 600 personas en varios turnos. Entonces esto es importante que el público consumidor lo sepa, que al comprar un Riviera está aportando al país, a la economía del país. El tema de las salvaguardias, ¿le ha generado una oportunidad a ustedes como industria nacional? Oportunidad, digamos que no lo vemos como una oportunidad, ¿no? O sea, ¿les creó un espacio, me refiero? Nos creó un espacio, posiblemente, pero no es que nos afecta grandemente si las salvaguardias se eliminan, porque hay de todos modos sigue habiendo una brecha entre el producto importado y el producto ensamblado en el Ecuador. ¿Y esa brecha es en términos de precio, en términos de calidad, en términos de qué? En términos de precio, en términos de precio. Ahora, en relación a Colombia, ¿cómo estamos los precios? Porque allá con el tema de la devaluación y nosotros con el tema del dólar, algunas personas podrían decir hay una ventaja competitiva en Colombia en relación a ese mercado. Sí, sí hay una ventaja competitiva, digamos, Colombia sí tiene una ventaja, pero creo que los medios de comunicación tienen la responsabilidad también de comunicar al consumidor, a las personas que pasan a comprar a los países cercanos, que no tienen el mismo sistema, entonces en algún momento sí van a tener problemas. Aparte de la garantía, nosotros tenemos una página que se llama Info para Riviera y permanentemente recibimos escritos quejándose, preguntándonos qué hacen con un equipo que compraron en Colombia y que se les dañó y que no tienen cómo arreglarlo. O sea, definitivamente el consumidor tiene que ver, o sea, sopesar, ¿verdad? Hay que analizar la integralidad costo-beneficio del producto, no solo del producto, sino también del servicio. Yolanda Hoyos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias por creer en el país, gracias por creer en nosotros, gracias por creer en el Ecuador. Gracias. Ese es el positivismo que tenemos que comenzar a construir en el Ecuador. Dejemos la política a los políticos, pero el sector productivo y los ciudadanos no podemos entrar en un ambiente de depresión a decir, no invertimos. Yo insisto con mi ejemplo del papel. Producto Interno Bruto al 2015, 100.000 millones. Si yo le quito esto, el 30% en paraísos fiscales, pregúntese en un momento, obviamente la economía se reduce, pero si este 30% se hubiera mantenido en la economía, ¿hubiéramos decrecido? ¿Nos hubiéramos mantenido con un crecimiento bajo o hubiéramos crecido? Esto es responsabilidad de todos, no solo del gobierno nacional. Si hay que criticar al gobierno nacional, y yo lo he criticado en términos de no haber construido una economía no petrolera durante los 10 años, hay que criticarlo. Pero también es corresponsabilidad nuestra, del sector productivo y de la sociedad civil, construir un país lleno de oportunidades. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico. Los espero el día de mañana. Este domingo en Rodando Ecuador Leyendas, aceleramos a 70 kilómetros por hora junto al precipicio en coches de madera modificados. Nos subimos al columpio más alto del Ecuador. Nos encontramos con una hermosa familia de osos de anteojos y bajamos 8 metros bajo tierra en busca de las respuestas de la leyenda de las tumbas perdidas. La claustrofobia. Otro hueso humano. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas, Ecuador TV. Somos aventura. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. La socióloga y periodista chilena Marta Harnecke se sienta con Javier Lazo para hablar del panorama actual de los gobiernos latinoamericanos y del homenaje a su trayectoria por parte del Estado ecuatoriano. En un nuevo programa de Palabra Suelta, hoy, 22 horas. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad.
Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia. Porque Claro te da más. En Manabí hay full talento, o sea, no solo en la música, sino también, como te lo explicaba, en todas las corrientes artísticas. Así suena Manabí. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos Manabí. Ven y sé parte de la generación sin límites. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses, con la mayor variedad de modelos 4G LTE. Nadie te da más. Únete a Claro y vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1.700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro te da más. Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias 7. Hoy es miércoles 7 de septiembre y por supuesto tenemos un completo menú informativo para ustedes. Saludamos con nuestro compañero Abraham Verduga, que está en Guayaquil. Y es un gusto saludarte, Vanessa. Arrancamos de inmediato con mucha información. Miércoles de noticias. Gracias por preferir la señal de la televisión pública, Van. Así es, Abraham, y le contamos, amiga y amigo, que el exsecretario de Comunicación y actual ministro de Turismo, Fernando Alvarado, advierte que medios de comunicación privados intentan afectar su honra y la de ex colaboradores. Aquí sus declaraciones. 30 publicaciones de prensa de Diario El Expreso y Ecuavisa a través de este documento que lleva por título Comunicado de Fernando Alvarado Espinel a los medios de comunicación, advierte que se intenta dañar su imagen. Esto a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado sobre parte de su labor al frente de la SECOM. En su comunicado, el actual ministro de Turismo señala: el informe emitido por la Contraloría General de Estado hace unos días respecto a mi periodo como Secretario Nacional de Comunicación aún debe pasar por la aprobación del Departamento de Responsabilidades para que determine responsabilidades administrativas y civiles de ser el caso, con el fundamento legal respectivo. En esta instancia se debe notificar a cada uno de los involucrados con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en las normas del debido proceso, en concordancia con el artículo 56 del reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría. Este debido proceso estipula tiempos acorde a la ley para que los funcionarios presenten los descargos respectivos a los señalamientos que se les realiza. Y es que en la publicación de Diario Expreso se asegura: la SECOM hizo proselitismo utilizando fondos públicos. Empresa contratada promocionó candidatos de Alianza País. En 2014, la orden provino de una funcionaria pública. La Contraloría advierte que es ilegal. Ante esto, Alvarado afirma: reiteramos, por lo tanto, que el informe actual es el resultado de la auditoría gubernamental y sirve de referencia para el inicio de un proceso, pero no significa que existan responsabilidades confirmadas, ya que esto solo es posible con la resolución de la autoridad competente. En consecuencia, en esta etapa, hablar de sanciones, de acusados, de culpables, etcétera, a través de medios de comunicación y redes sociales, es por demás infamante. Y dice que se intenta dañar su imagen y las de ex colaboradores. Señalo entonces que aquellos medios de comunicación, en especial Diario Expreso, que han hecho publicaciones acusando a personas y empresas, transgreden el artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República, que salvaguarda los derechos de la libertad de las personas, reconociendo y garantizando el honor y el buen nombre de estas. Y asegura que mientras los involucrados no sean juzgados y que la Contraloría no emita su dictamen final, no es legal ni correcto dañar o perjudicar la honra o el buen nombre de ninguna persona. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Vamos con otro tema. La defensa del vicealcalde Eduardo del Pozo apelará la sentencia que emitió la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito. Esto por emitir declaraciones de deshonra en contra del presidente de la República, Rafael Correa. Hace 3 meses, exactamente el 10 de junio, Eduardo del Pozo, aún en su cargo de concejal de Quito, realizó estas declaraciones sobre el presidente Rafael Correa. Es increíble que vengan y ahora nos hablen de pactos éticos quienes a través de juicios, a través de determinadas presiones han conseguido ganar juicios y sacar esos recursos sin pagar impuestos con sentencias casi a dedo, podríamos decirlos. ¿A qué se refiere específicamente? Y sacar esos recursos a Bélgica. Ante esto, el primer mandatario interpuso una demanda en contra del edil por proferir expresiones de deshonra y descrédito hacia su persona. Es una afirmación directa que lesiona la personalidad y el buen nombre de un ciudadano. Es así que el pasado lunes la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito sentenció a Eduardo del Pozo a 15 días de prisión, $90 de multa y ofrecer disculpas públicas. Dice el artículo 396 del COIB, el numeral 1, que los actos proferidos en deshonra y en descrédito de otras personas constituyen contravenciones de 4ª clase que se sancionan con una pena privativa de la libertad que va de 15 a 30 días. Este martes en el municipio de Quito, el abogado del sentenciado en primera instancia aseguró que tal decisión será apelada. Vamos a interponer la apelación en la cual se sostendrá también la nulidad de toda la causa por la vulneración al debido proceso. Aunque la entrevista fue realizada hace 3 meses, Del Pozo se contradice en sus afirmaciones. Hace aproximadamente un mes atrás, en mi calidad de vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, yo he dado una entrevista en un medio local. Recordemos que Del Pozo asumió la vicealcaldía de Quito el 22 de agosto anterior. Son muchos los actores políticos de oposición, los perseguidos. Quieren acallar a uno más. Ocurre ahora que todo aquel que comete un acto de esta naturaleza ahora se convierte en perseguido político simplemente porque la víctima tiene una representación de carácter político. A pesar de que la denuncia es a título personal, Eduardo del Pozo optó por utilizar recursos de la alcaldía para emitir su posición en el caso. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en otro punto del país, varios alcaldes de Azuay solicitaron en la Cámara Provincial la renuncia del prefecto Paul Carrasco, pues argumentan que tiene abandonado su cargo, mientras que Carrasco pidió otra vez una licencia para dedicarse a la actividad política electoral. Vía Skype, desde Quito, el prefecto de la Azuay, Paul Carrasco, solicitó a la Cámara Provincial, por segunda ocasión en este año, una licencia de 29 días para dedicarse, dijo, a temas personales. Esta solicitud generó malestar entre varios alcaldes de la provincia, quienes mocionaron que renuncie a la prefectura. El prefecto ya ha descuidado demasiado tiempo a la provincia de la Azuay. Por lo tanto, mociono que el prefecto renuncie. Porque el tema no queda ahí. Se supone que el señor prefecto ha tenido viajes al exterior. ¿Con cargo a qué? Durante todo este año no hemos podido sentir la presencia del señor prefecto. Pidieron además un informe de cuántos meses el prefecto no ha ejercido el cargo. Es que Paul Carrasco está dedicado a la actividad política electoral en busca de una candidatura, dicen sus coidearios. La propia ley permite este tipo de licencias. Con mayoría de votos, la Cámara Provincial aceptó el pedido de Carrasco, que en resumen, durante 2016, lleva un mes con licencia sin sueldo, un mes de vacaciones con sueldo y del 7 de septiembre al 5 de octubre nuevamente se ausentará al cargo, es decir, suman 90 días de ausencia. Sobre el pedido de renuncia, esa moción no fue aceptada por la Cámara Provincial, mientras el gobernador de Azuay pide a los organismos de control actuar ante lo que afirma es una evidente campaña electoral anticipada. A las autoridades del Consejo Nacional Electoral que se pronuncien sobre estas vallas y sobre todo le preguntamos a la autoridad provincial con qué recursos se están financiando esta campaña anticipada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y a propósito de esto, los partidos y movimientos políticos podrán acceder al padrón electoral cuando culmine el proceso de corrección y depuración técnica. El Pleno del Consejo Nacional Electoral explicó que en relación a la propaganda anticipada, este puede pronunciarse solo en base a expedientes administrativos. En tanto, se confirma la suspensión de varios spots y también el retiro de vallas.
7 de la mañana con 45 minutos. Revisamos otros temas. Se registra un incremento de estudiantes en el ingreso a la educación pública. Más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes regresan a clases durante este ciclo. Pero enseguida le presentamos otras cifras adicionales al respecto. Los valores son primordiales. La matrícula en los planteles fiscales para el año lectivo 2014-2015 del régimen Sierra Amazonía tuvo un incremento del 8%, es decir, llegó a 1.443.000 estudiantes, más de 100.000 cupos adicionales. Para este periodo 2016-2017, el incremento es mucho mayor. Hemos tenido un 24% de estudiantes de aumento de matrícula. Es decir, de los más de 2 millones de niños y jóvenes que ingresan a clases en este año lectivo, el 82% corresponde a planteles del sector público, como lo expresó el presidente Correa en su cuenta personal de Twitter, y donde además destacó que son 152.000 nuevos alumnos, de los cuales 45.000 vienen del sector privado. La base de una verdadera democracia es una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Eso es lo que estamos construyendo. Hay una tendencia de pasar de privado fiscoconvencional a fiscal de alrededor de un 30%, y en bachillerato ha habido un aumento de matrícula de un 50%. Eso es importantísimo señalar, porque la capacidad de que un joven vaya a bachillerato le abre las posibilidades para estudios técnicos o superiores. Leisha es un caso. Hace 3 años pasó de una institución particular a un colegio fiscal, el Réplica Montúfar, y camina a culminar el bachillerato. Hay mejores cosas, es un poco mejor, es bueno regresar. ¿El compromiso para este año cuál es? Ser mejor que antes. Y a pesar de haberse cerrado el proceso de matriculación que fue del 1 al 13 de agosto, en la provincia de Pastaza, por ejemplo, ante la demanda de solicitudes, se habilitó el sistema para el efecto. Justo tuve que día luz a mí que no pude venir a hacer los trámites, no, ya hubiese hecho breve. La prioridad va a estar encaminada, lógicamente, a las inscripciones nuevas, ¿no? Inscripciones nuevas y provincias, traslados por provincias. De ahí pues iremos a los traslados aquí dentro de la provincia. Hasta el 9 de septiembre, en esta provincia, se atenderá la demanda de los padres de familia, siempre y cuando exista la disponibilidad de cupos en el establecimiento solicitado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La Universidad de Guayaquil obtuvo la categorización B. Con esto se anuncia también que el proceso de intervención del Consejo de Educación terminará en 2 meses. Lo vemos. En las aulas y pasillos universitarios se comenta la nueva noticia. La institución con mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional se sometió al proceso de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Debemos seguir avanzando. Creo que debemos trabajar todos en conjunto, autoridades y estudiantes. Nosotros mismos autoeducarnos, porque con lo que nos deja el maestro no es suficiente para nosotros llenar nuestras expectativas. Actualmente la universidad tiene el 53% de sus profesores a tiempo completo, mientras que el 90% de ese personal docente cuenta con títulos PhD y maestrías. Solo en la Facultad de Filosofía, 50 de ellos están afinando sus conocimientos en Cuba, España y Argentina, todo como parte del proceso de mejorar la calidad educativa. Un compromiso no era subirse a la camioneta, era empujarla y trabajar para que ella salga del bache. Nosotros, la Universidad de Guayaquil, es nuestro corazón porque de aquí nacimos. Esos y otros aspectos sirvieron para que el SEACES la ubicara de la categoría D a la B. En este instante hemos logrado algo valiosísimo, un tesoro, que los compañeros están pensando que hacen un 99% en llegar a la excelencia total de la Universidad de Guayaquil. Obtenida la recategorización académica, el Consejo de Educación Superior dejará la intervención de la Universidad de Guayaquil tras 3 años, el próximo 7 de noviembre. Porque la universidad se merece tener completamente la viabilidad y la institucionalidad para tomar las decisiones en el marco de su autonomía. La intervención de la Universidad de Guayaquil se dio tras detectar irregularidades administrativas y académicas, como el incumplimiento de la gratuidad, el depósito de rubros de estudiantes a cuentas particulares, denuncias de entrega de títulos falsos, cobros indebidos, entre otros. Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Las FARC y el gobierno colombiano llegaron a un acuerdo para implementar un protocolo de salida para los menores de edad que forman parte de las filas del grupo irregular, mientras que en Siria un ataque químico deja con afectaciones respiratorias a varios civiles. Esta y otras noticias del mundo en el siguiente resumen. En la ciudad de Alepo, en Siria, más de 80 personas han sufrido severas afectaciones respiratorias luego de un ataque químico que se registró en un barrio controlado por rebeldes. Varias organizaciones humanitarias, entre ellas el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, han denunciado que las fuerzas del ejército sirio del régimen de Bashar al-Assad han lanzado un ataque con gas cloro y mostaza. Entre los civiles afectados se encuentran niños y niñas. El módulo de descenso de la nave rusa Soyuz con 3 tripulantes a bordo aterrizó con éxito en las estepas de Kazajistán. En la cápsula regresaron a la Tierra 2 cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense tras cumplir una misión de medio año en la Estación Espacial Internacional. Durante su permanencia en la plataforma orbital, los 3 tripulantes realizaron más de 50 experimentos científicos. El gobierno de Filipinas espera mantener una reunión informal en Laos entre los mandatarios Barack Obama de Estados Unidos y Rodrigo Duterte de Filipinas, luego de la cancelación de la cita por insultos realizados por el presidente filipino a Obama. La diplomacia del país asiático ha insistido que las declaraciones de Duterte no fueron un ataque a Obama, por lo que aún mantienen la posibilidad de mantener algún tipo de encuentro en el marco de la Cumbre de Naciones Sudasiáticas. La tensión entre los poderes legislativo y judicial en Venezuela se agravan. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, mencionó que no acatará ninguna resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que se encuentre fuera del marco legal. Esto mientras hoy se anuncian movilizaciones de sectores de oposición y gobiernistas en varias ciudades de Venezuela por la convocatoria para la recolección de firmas que busca convocar al referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. El gobierno de Colombia y las FARC han acordado un protocolo de salida y un plan de acogida para los menores que abandonen los campamentos del grupo irregular. El proceso, según la planificación, iniciaría el próximo sábado. Miembros de la Cruz Roja Internacional estarán encargados de las operaciones de evaluación de los menores de edad que serán sometidos a pruebas físicas y psicológicas. Posteriormente, la UNICEF dará acogida y encaminará su reintegración a la sociedad. Carlos Flores, Ecuador TV. Bien, ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros para toda la información en materia deportiva. Adelante, compañero. Muchas gracias, Abraham. Vamos a encarar el tema del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, porque más allá de lo que ocurrió ayer en territorio peruano, de la selección ecuatoriana y en el marco de las eliminatorias sudamericanas, no descuidamos el Campeonato Nacional. Liga tendrá que enfrentar este próximo sábado al mediodía en el Estadio Olímpico Atahualpa a Universidad Católica. A este choque le llaman el clásico de las universidades, la Católica y la Central, la que representa la Liga Quiteña. Más novedades en la siguiente nota acerca del equipo de Alex Darío Aguinaga. Después de una semana de acoplamiento y convivencia en la provincia de Esmeraldas, Liga Deportiva Universitaria retoma los entrenamientos regulares en Pomasqui, con la mira puesta en mejorar el nivel y ascender en la tabla. Entrenamos mucho, entrenamos corrigiendo errores que habíamos cometido en el torneo, así que bueno, y también para conocernos más, cada uno. Los albos no disputaron la fecha anterior por la postergación de su encuentro ante Independiente del Valle. Sin embargo, previo a ello cayeron ante Fuerza Amarilla y se ubican en el 10º casillero de la tabla. El día sábado con pie derecho para sacar 3 puntos que van a ser importantes. Tenemos que hacerlo como una final, jugarlo como una final, porque no podemos ya dejar puntos atrás, ¿no? Es por eso que ahora, y conscientes de la responsabilidad que tienen hacia sus hinchas y dirigentes, intentan enfocarse individualmente en cada compromiso para así al cierre poder alcanzar algún premio del campeonato. Va a ser muy difícil, en un estadio muy complicado también, pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar porque tenemos que ya empezar a ganar y como he dicho, no alejarnos mucho de la parte de arriba, ¿no? Este sábado, desde las 12 horas, Liga de Quito visitará el Estadio Olímpico Atahualpa para enfrentar a Universidad Católica en el marco de la fecha 7. Muy buena la nota de Soledad Rodríguez. A esto vale la pena destacar de que estos días Liga de Quito ha estado aprovechando el tiempo realizando recondicionamiento tanto en el aspecto físico como deportivo, intentando retomar la senda de los triunfos. Cambiamos de tema y nos vamos hasta el Estadio del Sur. Sociedad Deportiva Aucas entrenó ayer en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda y en medio de un ambiente tenso, quien salió al frente fue el asistente técnico de Osma, el potro Gustavo Figueroa. Entre otras cosas, Aucas deberá resolver las ausencias de Martín Bonjour y de Santiago Malitasic, defensores que no podrán estar ante Fuerza Amarilla este próximo fin de semana.
En Sociedad Deportiva Aucas se respira un ambiente tenso. Y no es para menos. Las chances de alargar su estadía en primera cada vez son más reducidas. Tras la derrota a domicilio frente a Emelec, quien salió al frente fue el asistente técnico de Osma, el Potro Figueroa. Se sale trabajando, se sale motivándose, se sale en grupo. Y bueno, las cosas como nosotros las vemos bastante bien, pero de aquí para afuera están mal, porque no se ganan partidos, porque estamos relegados. Para el encuentro con Fuerza Amarilla, el ídolo capitalino sufrirá las bajas de los defensores Martín Bonjour y Santiago Malitasic, y del volante ofensivo Jonathan de la Cruz, quienes se perderán el partido por diferentes lesiones, mientras que el cuerpo médico de Aucas trata de recuperar al delantero Joao Rojas, quien podría llegar para el partido de la fecha 7. Me encontré con un equipo que sí estaba un poco caído, obviamente, por lo que no se ganan los encuentros, pero de ahí el equipo trabaja bastante bien, está con ganas de salir este momento. Impagos no creo que haya nada, porque Dani manifestó la semana anterior que están al día, entonces en ese sentido no hay ningún problema. Por parte de los jugadores orientales, no todo está perdido. Solo es cuestión, dicen, de ganar un encuentro y asumir una racha positiva. Tenemos una nueva identidad de fútbol, tocamos más la pelota, somos más partícipes a la hora del ataque, por ahí nos sigue costando todavía las desconcentraciones, pero creo que con la ayuda del profe y los trabajos que estamos haciendo vamos a ir adelante. Es lo que la hinchada de Aucas espera en medio de una situación que ya empieza a tornarse desesperante, sobre todo para aquellos que son un gran patrimonio de este club, sus hinchas. Vamos a cambiar de tema porque el Independiente este fin de semana, para ser exactos, el sábado a las 17 horas, enfrentará al Deportivo Cuenca, aún con la ausencia de Librado Ascona. Entre otras novedades de Independiente del Valle, nos enteramos a continuación en una nueva nota de Soledad Rodríguez. Independiente del Valle, hoy quinto de la tabla de colocaciones en la segunda etapa, recibirá este fin de semana la visita de Deportivo Cuenca en la ciudad de Sangolquí. Un partido para el que los jugadores de los Rayados buscan la manera de detener al Expreso Austral, que llega de ganar su último juego. Más dados al trabajo, a la disposición de cada uno de ellos para lo que es el trabajo colectivo, lo que se ha aprovechado el tiempo se ha aprovechado de la mejor manera y esperamos llegar bien al partido con Cuenca del fin de semana. En el complejo negriazul, la premisa fundamental es mantener un mismo estilo de juego y sumar así la mayor cantidad de puntos posibles para alcanzar un nuevo torneo internacional a cierre de temporada. Estar bien físicamente como para encarar lo que resta del campeonato y como para marcar la diferencia, ¿no? Venimos de grande desgaste y seguro los trabajos que estamos haciendo son específicamente para mejorar el aspecto físico, ¿no? Aún con la ausencia de Librado Ascona en portería por suspensión, el equipo ahora dirigido por Alexis Mendoza buscará retener los 3 puntos en su escenario este sábado desde las 17 horas. A propósito del inicio de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y en la despedida de la delegación ecuatoriana, el ministro Javier Enderica realizó en cambio una evaluación de lo que fue la presentación de Ecuador en los Juegos Olímpicos que se dio en este mismo país hace días anteriores. Entre otras cosas, el ministro lo que pretende es dejar de lado las críticas y enterarse mejor acerca de aquellos que forman parte del deporte de la élite mundial. El ministro de Deportes, Javier Enderica, durante la despedida del equipo nacional que participará en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, aprovechó el contacto con los medios para realizar un balance de la participación ecuatoriana en las últimas Olimpiadas. Los deportistas están dejando sus mejores años de vida, los 18, los 25, los 30, 35 años, que a la final podrían estar estudiando, podrían estar trabajando en una institución privada, particular, emprendiendo un negocio, pero están entrenando, están representando al país y eso nosotros no nos podemos olvidar. No son máquinas de hacer medallas, son seres humanos y siempre vamos a rescatar al deportista como ser humano. Enderica enfatizó en que las responsabilidades que son competencia del Ministerio del Deporte se cumplieron a cabalidad y van más allá de la preparación que de forma individual planifican los deportistas y sus entrenadores. El entrenar en Cayambe, en Quito, en Cuenca, que estamos en altura, pues y llegar directamente a instancias de estar a nivel del mar, pues eso también beneficia mucho al atleta, porque los deportistas a nivel mundial buscan la sierra para poder mejorar su rendimiento.
En lo que tiene que ver a las críticas de algunos medios y periodistas, el jefe de la cartera de Estado deportiva del país invitó a conocer más a quienes forman parte del plantel de alto rendimiento que se desarrolla a la par de la formación integral de quienes lo conforman. Seamos conscientes y podamos nosotros difundir. Hay muy buenos medios de comunicación, muy buenos periodistas que conocen del deporte y ellos pueden dar fe. Ahora nosotros tenemos que tratar de informar de esa mejor manera a toda la gente, a todo el pueblo ecuatoriano de lo que estamos nosotros llevando a estos Juegos Olímpicos. Con esto nos despedimos, pero antes tenemos que invitarles a las 13 horas a ser parte del equipo con mucha información deportiva. También al mediodía, lógicamente, cuando el día se parte en dos. Un abrazo para todos. Volveremos con más información deportiva en Noticias 7 mañana. Un abrazo. Buenos días. 8 en punto de la mañana y así despedimos este servicio informativo, pero hay mucho más, Vanessa, a la vuelta. Ya se viene la comunidad. Así es, está con nosotros ya Eduardo Córdoba. Él se encuentra en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo porque hay buenas noticias para la comunidad. Justamente se inauguran hoy los repotenciados laboratorios de esta Casa de Salud. Allá estará, según entendemos, el presidente de la República, Rafael Correa, a las 10 de la mañana. Pero bueno, Eduardo nos tiene más noticias y más detalles sobre este hecho que se realizará en este miércoles. Eduardo, buenos días. Gracias, Vanessa. Amigos de todo el país, también saludamos a nuestro compañero Abraham, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto nosotros a las 8 en punto de la mañana arrancamos este espacio de la comunidad y lo hacemos desde el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en la capital de la República. Queremos también de inmediato saludar a nuestra compañera que se encuentra también en la ciudad de Guayaquil, pero antes, por supuesto, anunciamos que durante esta jornada habrá un importante evento porque se inauguran las áreas de especialización, la repotenciación de ciertas áreas del Hospital Eugenio Espejo. Más adelante estaremos, por supuesto, ampliando estos detalles y con la presencia, por supuesto, del gerente de esta Casa de Salud. El presidente de la República también más adelante estará inaugurando estos espacios. Así empezamos entonces este espacio de la comunidad junto a ti.